Vamos a hablar de algunos datos sobre el aborto en Bolivia. Vamos a tocar cosas como la ideología, como el mercado, como la salud. Vamos a hablar un poquito en esta primera diapositiva de lo que sería mercado y educación cruzados, ¿no? Nosotros sabemos que el aborto es un proyecto que viene acompañado de ideología de género y tiene un control y tiene un fin de mercado y control de la natalidad, que empieza en la educación sexual integral, que no es para nada una educación sexual integral. Estamos hablando de un sistema de educación ideológico, ¿ya? Que incorpora ideología de género y derechos que no existen, como el derecho al aborto, a través de pensamientos como el empoderamiento de la mujer que pertenecen a sistemas ideológicos, ¿ya? Entonces, esta educación sexual integral nosotros la cambiaríamos por una educación más bien objetiva, científica, de medicina, de anatomía, de psicología, de inteligencia emocional, que sería mucho más provechosa para aprender a comprendernos como seres humanos. Entonces, la educación sexual integral, fuera. Vamos a hablar de anatomía. Y en todos los colegios deberíamos tener una materia de anatomía. ¿Qué se aprende en la materia de anatomía? La estructura del cuerpo humano, su funcionamiento, el metabolismo, los órganos, los tipos de tejidos y todo lo que es el cuerpo humano. ¿Qué aprendemos en educación, en inteligencia emocional? Los cuerpos que tenemos nos generan muchas situaciones interiores que no comprendemos. Las hormonas, por ejemplo, cambian en muchas maneras nuestra forma de proceder dependiendo de la edad que tenemos. Y esas cosas son cosas que tenemos que comprender. Y eso nos va a ayudar también incluso a ayudar a las personas homosexuales, porque se les está mintiendo desde la ideología de género en que tienen un sexo, bueno, que tienen una identidad y que tienen una orientación sexual y se les está más bien confundiendo en torno a lo que son y lo que tienen, ¿no? Una atracción tal vez homosexual, bueno, pues tendrá sus maneras de tratarse y sus maneras de entenderse, pero no le puedes decir a una persona que ha nacido en el cuerpo equivocado, eso es una estupidez, que no tiene ningún tipo de asidero científico ni ninguna lógica. Entonces, la educación sexual integral va a empezar a darnos este contexto ideológico. ¿A dónde nos lleva esta educación sexual integral? A una homosexualización, nos lleva a la promiscuidad. Como estamos hablando de promiscuidad, vamos a hablar de anticonceptivos que fallan, obviamente, fallos en los anticonceptivos, eso nos va a llevar necesariamente al aborto, y también tenemos por último punto ahí interesante la transexualidad. ¿Y por qué le hemos puesto acá? Porque, a ver, vamos a hablar de la promiscuidad. Los anticonceptivos son un negocio, ¿no? Yo he estado en un proyecto de ley municipal en el cual se proponía poner dispensadores de condones en los Puma Catari, que son el transporte público acá de La Paz, y regalar condones y anticonceptivos en todo lado. Los anticonceptivos no son gratis, y si se los va a regalar el Estado, se los están comprando a alguien que quiere lucrar con eso. Esos fallan, hay otra gente que quiere lucrar con el aborto. Hay gente que se quiere hacer transexual. Los tratamientos de transexualidad son costosísimos y se llevan de por vida. Son farmacéuticas que se forran en plata con solo una persona que decida ser transexual, y eso se quiere que lo pague también el Estado. Entonces estamos hablando de un monopolio en torno a la sexualidad humana. ¿Se dan cuenta? Avanzamos. Vamos a ir tocando poco a poco el tema del negocio, ¿ya? Y el tema del control poblacional. Este señor que lo ven acá hablando en una charla TEDx es Bill Gates. Obviamente todos lo conocen, el presidente de la Microsoft, que ahora está pensando dedicarse al sector de la salud, las vacunas y compañía, ¿ya? Este pensamiento lo dijo en esta charla de TEDx. El mundo de hoy tiene billones de personas y tiende a 8 a 9 billones. Ahora, si hacemos realmente un trabajo grandioso, trabajo en nuevas vacunas, en los sistemas de salud y los servicios de salud reproductiva, entre comillas aborto, entonces nosotros podríamos reducir este factor población tal vez en un 10 o un 15%. Allá abajo ven un financiamiento de la Fundación Bill y Melinda. Bueno, les decía, habíamos acabado de leer el pensamiento de Bill Gates, en el que quiere reducir el factor crecimiento-población, y estamos viendo aquí cómo precisamente la Fundación Bill y Melinda Gates, que es de la cual es dueño obviamente Bill Gates, le manda el 2016 un financiamiento de 5 millones de dólares a Planned Parenthood, la mayor transnacional del aborto en el mundo, por ejemplo. Están financiando esto. Hablemos un poco de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas incorpora estos proyectos de estos intereses, digamos, de estas transnacionales,
y en el informe Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del 94, planea para Latinoamérica que a más tardar para el año 2015 se legalice el aborto. Aquí lo tenemos, interrupción legal del embarazo, cosa que entonces nosotros sabemos que ellos llevan retraso en hacer, ¿no? Obviamente por mucha influencia que tiene la gente sobre las políticas públicas, por el trabajo de los movimientos pro vida, pero bueno, tienen el retraso y tienen la desesperación por incorporar. ¿Qué tenemos dentro de la ideología? Feminismo, patriarcado, la mujer es dueña de su cuerpo. Pensamientos típicos, nadie me obliga a gestar, hijos por elección, no por azar, ese es el lema de Mary Stopes, una organización que está en Bolivia y la vamos a ver más adelante. Pensamiento antinatalista, la incompatibilidad con la maternidad, el feminismo como el lesbianismo, uno para ser feminista tiene que ser lesbiana, ¿no? El ideal del feminismo para el empoderamiento de la mujer es el lesbianismo. Malena Pichot dice, yo fallé como feminista porque no me hice lesbiana, y el aborto dignifica a la mujer. ¿Cuál es el pensamiento antinatalista? Que la feminidad, la mujer es incompatible con la maternidad. ¿De qué manera es incompatible con la maternidad? Por ejemplo, aquí tenemos una mujer transexual, que es esta tal Ángela Ponce, que resulta que se hace Miss España, ¿no? Y logra entrar a Miss Universo. Pero por otro lado tenemos a la Miss Ucrania, que por ser madre soltera, es sacada de Miss Mundo, ¿no? Por ser madre. Miss Ucrania por ser madre soltera y Miss Colombia ataca a Miss España. Ese es el tema. Miss Ucrania fue sacada del certamen Miss Universo por ser madre. ¿Se dan cuenta? Y está repleto de cosas así en nuestro mundo ahora. La idea es que la mujer, mientras menos se relacione con la maternidad, mejor, porque el éxito estaría peleado, digamos, con la maternidad. Y bueno, estarían haciendo un trabajo de incidencia en el pensamiento colectivo de las mujeres. Esto no lo vamos a ver ahora. Bueno, sí lo vamos a ver. ¿Qué pasa con la crisis familiar posguerra de la Segunda Guerra Mundial? El mundo entero genera mecanismos para evitar el adoctrinamiento sistémico de los estados. ¿Por qué? Porque Hitler, bueno, pues le metía a los estudiantes desde primaria, secundaria, universidad, que la raza aria era la que tenía que tener preeminencia por sobre todas las demás. Entonces, el pensamiento nazi entra a través de la educación. El mundo entero, a través de pactos internacionales, genera varios documentos y los países se protegen con cosas como el Código de las Familias en Bolivia, ¿no? ¿Para qué? Para que los padres puedan educar a sus hijos a su gusto, en las creencias religiosas que ellos vean necesarias. Y además, bueno, pues que no se pueda conseguir una masa política a través de la educación, ¿no? Cosa que ahora estaríamos viendo en peligro. La patria potestad, que ha sido extraída del Código de Familia de nuestro país hace varios años y ha sido reemplazado por responsabilidades paternales, ¿no? Que puede ser interpretado y entendido como quiera cada estado. La patria potestad es la total autoridad del padre sobre sus hijos, la posesión sobre ellos, pero las responsabilidades paternales podrían ser cualquier otra cosa. Darle de comer es suficiente, y darle un techo, yo qué sé, pero bueno, se está peleando precisamente porque se recupere la patria potestad. Vemos aquí un videito de este informativo, en teoría, truchísimo que tenemos en nuestro país, que se llama Pica Bolivia. Ustedes seguramente conocen a estos individuos. Este es un congreso de niñas y adolescentes defensores de los derechos humanos del 22 de enero del 2020. ¿Qué dicen los niños? Vamos a escuchar. Se los voy a poner, se los voy a poner para que puedan poner atención. La segunda niña de blanco es la que necesito que escuchen. Que tenga este planeta fuera un buen derecho a la participación y la información. Me gustaría poder llevar más hospitales donde acepten que algunos niños tenemos que ir solos, donde recibamos un mejor trato de parte de los médicos. Lo voy a volver a poner. Que tenga este planeta fuera un buen derecho a la participación y la información. Me gustaría poder llevar más hospitales donde acepten que algunos niños tenemos que ir solos, donde recibamos un mejor trato de parte de los médicos. ¿Me confirman? ¿Se ha escuchado bien?
Estamos hablando de que los niños entre 8 y 12 años, que han sido los que han estado en este congreso, están recibiendo información de que estarían siendo oprimidos por sus padres, levantando cosas como, por ejemplo, el adultocentrismo, que es una forma de enfrentar en una dialéctica de marxismo, digamos, neomarxismo, digamos, como es la lucha feminista, hombres contra mujeres, como es el LGTB, homosexuales contra heterosexuales. Y ahora estamos viendo que también se quiere dividir la familia enfrentando a los hijos con los padres. Y se les está enseñando a los niños que, bueno, pues debería haber servicios de salud diferenciados en los que ellos deberían poder ir solos sin necesidad de la autorización de sus padres, donde los entiendan y ellos puedan ser independientes de su cuerpo. Cuando el niño, bueno, por último, el padre le tiene que pagar todo, si quiere salir a una fiesta o cualquier cosa, le tiene que pagar todo, la educación y demás, pero bueno, como no puede comprarse una cerveza ni votar, no importa, vamos a dejarlo ir a los centros de salud a tener, bueno, atención médica e incluso en aborto sin la autorización ni la participación de sus padres. Es una total locura, ¿no? Es una total locura. Y esto se está enseñando en nuestro país, aunque no lo crean. Los círculos de jóvenes, de niños líderes son así. La Defensoría del Pueblo, el CLADEM y muchas instituciones están organizando consejos de niños departamentales con niños que tienen este pensamiento, que se los han metido a la fuerza. Roberto, creo que estás con el micrófono encendido, te cedo la palabra. Sí, quería hacer una comparación con lo que sucede en México, que los niños no pueden ir solos al cine para ver alguna película, tienen que ir acompañados sí o sí, por algún mayor, por algún adulto, pero para hacerse un aborto pueden ir solitos y a sola voz se les puede practicar uno, ¿no? Eso es lo que me parece terrible. Y no está lejos de nuestra realidad nacional. Ya, las responsabilidades paternas que tenemos en nuestro código de familia, bueno, pues puede llevarse hasta estos extremos, ¿no? Por las ambigüedades que lleva adentro. Que tenga este Tenemos dentro de lo que sería mercado y educación, nuestras leyes, por ejemplo, la ley de educación Avelino Cignani, que incorpora ideología de género y despatriarcalización, al igual que nuestra constitución política nacional. Terrible. Estamos hablando de despatriarcalización, vamos a tener que hablar de los derechos de las mujeres, los derechos de las niñas, la violencia contra las mujeres a través de, por ejemplo, cosas como la brecha salarial, y a la vez enseñar que el aborto es un derecho de las niñas a matar a otras niñas, ¿no? Digamos algo así. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos y nos preocupa mucho? Dentro de la participación, dentro de la educación de la familia, los niños participan varios actores, está el colegio, las clases adicionales, el internet, la televisión y por último los padres. El colegio le toma 8 horas, 6 horas, dependiendo del colegio en el que esté. Fuera de eso, las clases adicionales involucrarían otras 2 o 3 horas, incluyendo el transporte. Hasta ahí tendríamos 11 horas. El internet ocupa la mayor parte del tiempo de nuestros chicos. Después del colegio, la televisión también educa a través de programas que están transmitiendo estos mensajes en Cartoon Network, Disney Channel, Nickelodeon y todo lo que ven, incluso la televisión nacional. Y por último, estarían los padres utilizando de todo el tiempo de sus hijos para educarlos aproximadamente media hora al día en los momentos de las comidas. ¿Se dan cuenta cómo todo el tiempo de nuestros hijos está siendo absorbido por terceras personas en las cuales el tiempo primordial y el lugar primordial de la educación deberían ser los padres? Preocupante. Y a través de este mercado de educación es de donde viene la necesidad del aborto, por ejemplo, la necesidad de anticonceptivos, la promiscuidad, y obviamente esta gente que ha educado a estos niños en consumir en un mercado, van a salir ganando, ¿no? Denme 2 segunditos, por favor, me han tocado el timbre y no sé quién es, si me permiten. Muy bien.
Entonces, ¿qué sería la educación sexual integral? La educación sexual integral es un proyecto de adoctrinamiento ideológico sistemático con fines de mercado y control de la natalidad. Es un proyecto de adoctrinamiento ideológico sistemático con fines de mercado y control de natalidad. ¿Mercado por qué? Porque ingresa a los chicos en un mercado, en un negocio, que es el aborto, la transexualidad y los anticonceptivos, y a su vez sacan un plus con el control poblacional. Estos tipos son unos genios. Adelante, Mariana. Continúo entonces. Roberto, si quieres aprovechar de poner a grabar, yo no tengo inconveniente. Eso me olvidé decirte al principio. Sí, yo igual tengo un problema, sino que estoy desde el celular. Por eso no pude grabar. No te preocupes, no te preocupes. Súper, gracias, Hugo. ¿Qué sigue? ¿Qué más tenemos en el negocio? En Bolivia, la red de clínicas asociadas a Planned Parenthood, CIES, que lo conocen, seguramente lo han conocido en Sucre, 40 días por la vida, he estado haciendo unas cadenas de oración durante 40 días en las puertas de CIES, buscando algún fenómeno como el de Sarah Winter, que era una abortista que, bueno, se convierte, igual que Abby Johnson, la película Unplanned, no sé si la han visto, si no la han visto, les recomiendo que la vean. Esta red de clínicas opera en Bolivia con 19 clínicas, diferentes puntos de salud móviles, entre comillas, equipados para realizar abortos en todos los departamentos de nuestro país. Mary Stops, otra cadena similar, tiene 18 centros en todo el país. Y no solamente promueven el aborto con este tipo de cosas, hacen abortos clandestinos y también promueven el aborto desde leyes y educación. Seguramente han escuchado de alguna capacitación que CIES le ha estado dando a los estudiantes de colegio, a los estudiantes de universidad, lo mismo que Mary Stops. Mary Stops adoctrina en el campo por medio de proyectos de la UNFPA, junto con Médicos del Mundo y otras instituciones. ¿Ya? Aquí tienen la página de IPPF en la foto. Bolivia, ¿quién es la filial? Centro de Investigación de Educación y Servicios. ¿No saben quién es IPPF? Bueno, les cuento un poco, muy brevemente, seguramente en muchas charlas de Agustín Laje, Lupe Batallán y compañía, Chinda Brandolino lo han escuchado. IPPF recibe un financiamiento anual de alrededor de 125 millones de dólares, que me parece que ahora ya es más, ¿no? No tengo del todo claro esto. Creo que cuando Donald Trump le corta el financiamiento, creo que Canadá decide darle 170 millones, no estoy seguro, pero tienen un financiamiento de mucha gente, incluida la Open Society de George Soros. Planned Parenthood tiene más de 44,000 clínicas, mi dato está mal, le puse 48, pues son 44,000 clínicas abortistas asociadas a su red, mientras McDonald's, la mayor cadena de hamburguesas del mundo, tiene solamente 33,900 sucursales, para que se hagan una idea de la magnitud, y precisamente el aborto no es tan fácil como comerse una hamburguesa, ni tampoco cuesta tan barato. El aborto tiene un precio estimado entre $350 y $1,500, dependiendo de la etapa gestacional y el método utilizado. Además de que el aborto no solamente necesita el procedimiento, necesita controles ecográficos, médicos, enfermeras, materiales que son necesarios para su realización. Actualmente, IPPF está siendo investigada por el FBI por la venta de partes de fetos abortados. Hay más información sobre esto, pero hasta ahí les cuento. Más o menos eso pasa con IPPF en el mundo, la mayor transnacional del aborto hasta ahora conocida. ¿Ya? ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Qué tiene que ver con Bolivia? Planned Parenthood, aquí tienen el financiamiento de Planned Parenthood entre los años 2014 y 2016. A Bolivia han ingresado aproximadamente 6.4 millones de dólares solamente en estos 3 años de la Planned Parenthood para Bolivia. ¿Qué tenemos en esto entre las instituciones que reciben este dinero? Centro de Investigación, Educación y Servicios. Sí, ¿se acuerdan? 2 millones. Católicas por el derecho a decidir, que de católicas no tienen un pelo. 100,000. Asociación Médica Privada Voluntaria Wiñay, 100,000. Asociación Colectivo Rebeldía, otros 100,000 aproximadamente.
La Asociación Colectivo Rebeldía es un colectivo feminista que financia cualquier cosa que esté relacionada a la difusión de su pensamiento. Si tú tienes un teatro de feminismo, te lo financian. Y recién hemos descubierto que esta gente también financia este programa que les he mostrado en un principio que se llama PICA. Y esto está extraído de los informes financieros del IPPF. Aquí están sus links en la parte de abajo de las diapositivas. ¿Qué tenemos entre el año 2008 y 2016? A Bolivia, Plan Parenthood ha mandado en total más de 17 millones de dólares. 17 millones de dólares. Y les cuento algunas cosas interesantes. El año 2019, aquí tienen un financiamiento para IPAS Bolivia. 152 mil dólares. ¿Quiénes son IPAS Bolivia? Los que están haciendo la ley de aborto de la Defensoría del Pueblo y todos sus estudios, junto con el foro LAC, en el cual trabaja IPPF, un foro latinoamericano de derechos sexuales y reproductivos, en teoría. ¿Qué tenemos de interesante? El año 2014. ¿Qué pasa el año 2014? Tenemos la sentencia constitucional 206 del 2014 que reduce el acceso al aborto por violación a sola firma. Ah, ese año entra harta plata porque tenemos un proyecto de aborto que se financia desde el extranjero. ¿Qué tenemos el 2016? Otro financiamiento grande. ¿Qué se estaba cocinando el 2016? El nuevo Código Penal. ¿Qué pasa con el nuevo Código Penal? El nuevo Código Penal incluía 10 causales de aborto, haciendo el aborto algo prácticamente irrestricto en nuestro territorio nacional. Es alarmante. ¿Y cuál era una de esas causales? La causal pobreza. Causó muchísima polémica en la redacción final de este Código Penal. Se sacó por la polémica que causó, porque estaríamos hablando de una política eugenésica para matar a los pobres antes que nazcan y que no se reproduzcan, porque la pobreza se elimina, ¿cómo? Matando a los pobres. ¡Qué hermosa gente que tenemos aquí trabajando! Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Por mi parte, no. Muy bien. Vamos a ver ahora unas cuantas de las mentiras. Es un asunto de salud pública. Esto está extraído de un video de YouTube informativo, en teoría, del noticiero PICA. ¿Qué dice en esta información? En Bolivia hay 80.000 abortos al año. Sería la tercera causa de muerte. Nada más lejos de la realidad. Las causas de muerte en nuestro país son muchas. Obviamente se muere por cáncer la gente, por accidentes, por asesinatos y muchísimas cosas más. ¿Por qué sería el aborto la tercera causa de muerte de nuestro país? ¿Por qué habría 80.000 abortos clandestinos al año? Vamos a desglosar un poco esto. Mientras nos están diciendo que las mujeres están muriendo por abortar de manera clandestina, tenemos gente bellísima, como esta señora de Mujeres Creando. Este es el debate que tuvo con Lupe Batallán. Se los voy a poner para que puedan escuchar el fragmento. Depende, yo creo que las mujeres que hacemos asesoría en temas de aborto, lo que hacemos, si bien es ilegal, lo que hace es proporcionar a las mujeres que quieren abortar clandestinamente seguridad. Ahí las tienen, promocionando el aborto, haciendo abortos clandestinos y aceptando que es ilegal. ¿Qué tienen después? A este muchacho que ya lo han visto. Pero yo no estoy asesorando a abortar en la clandestinidad. Yo sí, con medicamentos, y lo afirmo, y lo estoy haciendo, y lo afirmo. Chicas, si quieren saber cómo abortar con medicamentos, llámenme, háblenle, yo les voy a indicar muy bien cómo usar misoprostol y cómo usar mifepristona. En cuarentena hemos atendido a más de 300 mujeres que sus abortos han salido exitosos. Tremendo delincuente. Mira, no te... Bueno, Impresionante cómo el aborto clandestino en Bolivia está tan bien acomodado que tienen el descaro de decirlo en medios públicos por internet. En Bolivia ha sido tan efímera, tan ridícula y tan poco ejecutada la persecución al aborto clandestino que prácticamente no existe, y esta gente piensa que puede hacerlo de por vida sin ningún tipo de consecuencia. Aquí tienen otra página, se llama Por la Vida de las Mujeres, la pueden buscar en Facebook.
pegan afiches en todo el país, alrededor de los hospitales más grandes y más importantes, te dan su número de teléfono, te dan cuentas de banco y no tienen ningún tipo de persecución al respecto. Han salido a repartir cajitas de misoprostol de alacitas en las alacitas. Y bueno, trabajan en un horario de oficina y te dan un manual para que abortes en casa, un manual de aborto autónomo, ¿no? Y ellos te ayudan a conseguir las pastillas y todo lo demás, que tampoco tiene una regulación muy buena en nuestro país. ¿Se dan cuenta? O sea, esta gente ya está en otro nivel de sinvergüenzura, ya no tienen sangre en la cara. ¿Qué pasa con la mortalidad materna en nuestro país? En nuestro país tenemos una mortalidad materna de 538 mujeres que morirían al año por causas relacionadas a la maternidad. De estas causas de mortalidad, el 8% correspondería al aborto. ¿Con cuántas mujeres muertas? 43. ¿Cuál es la mentira aquí para empezar? Que el aborto, el Ministerio de Salud, en el Estudio Nacional de Mortalidad del 2011, no nos desglosa si son abortos inducidos o abortos indirectos. Por ejemplo, una mujer que se cayó de las gradas puede perder al bebé, y eso sería un aborto también. Y podría morir después de ese problema, como muchas otras formas en las cuales hay abortos espontáneos. Entonces, de estas 43 muertes, no todas son por abortos clandestinos. Dato adicional que no tengo en las diapositivas, pero pueden anotarlo. El año 2017, el último dato que facilita el Banco Mundial con respecto a la mortalidad materna es que mueren 380 mujeres al año, mientras este estudio de mortalidad materna es del 2011. Eso significa que durante estos 6 años ha disminuido la mortalidad materna y no ha sido gracias a que está legalizado el aborto. Si, digamos, tuvieran razón y el aborto disminuyera las muertes a 0, hubiéramos bajado ¿de cuánto? De 538 muertes maternas a poco menos de 500. Pero no, hemos tenido una reducción de mortalidad materna mucho mejor. Hemos bajado a 380 muertes maternas anuales. Dato del Banco Mundial. Se los puedo facilitar o lo pueden buscar. ¿Cuáles son las conclusiones del Estudio Nacional de Mortalidad Materna? El 2011, 538 mujeres mueren al año por causas relacionadas con la maternidad. La primera causa de muerte materna a nivel nacional son las hemorragias, con un total del 38%, es decir, 204 mujeres mueren al año por hemorragias. El 70% de las muertes maternas son durante el parto o el posparto. ¿Qué significa? Que no son mujeres que estaban queriendo matar a sus hijos. Son mujeres que estaban luchando por su maternidad y por tenerlos. Pero por un pésimo sistema de salud se mueren. Y una cosa sumamente importante, 2/3 de las muertes maternas en nuestro país son casos de mujeres indígenas. ¿Qué significa? Si cruzamos hemorragias con los 2/3 de mujeres indígenas, ¿qué tenemos? Las mujeres se están muriendo yendo a parir. Y en especial, ¿quiénes? Las que quieren tener a sus hijos y nuestras mujeres del campo. Totalmente abandonadas. ¿Y quién está promoviendo ahorita que se legalice el aborto? Las Bartolinas Sisas, las supuestas defensoras de las mujeres indígenas, sus representantes. ¿Qué tenemos con respecto a los 80,000 abortos? En Bolivia tenemos aproximadamente 243,000 nacidos vivos al año, ¿ya? Lo que significa que si tuviéramos 80,000 abortos clandestinos al año en Bolivia, significa que 1/4 de los embarazos terminaría en un aborto. Una cifra astronómica, estúpida, irracional, porque en los países donde lleva décadas legalizado el aborto, muy difícilmente se ha llegado a esta cifra, como por ejemplo el caso de Francia, que lleva con el aborto legal 30 años. ¿Qué pasa en Francia? Tenemos 210,000 abortos anuales versus 800,000 nacimientos. Bolivia es un país más que conservador que rechaza el aborto. ¿Ustedes creen que en Bolivia vamos a tener 80,000 abortos clandestinos al año? Vamos a avanzar más. Para desmentir este dato, tenemos un dato del país de Uruguay. En Uruguay, como en todos los países, al año de legalización del aborto, se levantan cifras falsas. La más grande, que era tan estúpida que era insostenible, era la de 150,000 abortos clandestinos en una población que tiene 1/3 de la población de Bolivia, 3 millones de habitantes, mientras en Bolivia somos 11 millones. ¿Qué ocurre? Bajaron esta cifra hasta 30,000, porque era insostenible 150,000, que fue la que más se manejó. Solo les digo la de 150,000 para que se imaginen el nivel de descaro que tiene esta gente.
pero se baja a 30.000. Se dice que el primer año de la legalización, al año de legalización del aborto se hacen 30.000 abortos clandestinos. Pero ¿qué pasa? Al año de la legalización del aborto, el año 2013, aquí lo tienen, había 7.171 abortos en teoría legales. ¿Ok? O sea, abortos ILE, abortos ya con la legalización. Y de paso tienen el descaro de decir que de que se legaliza el aborto, los abortos disminuyeron. O sea, son gente que no tiene sangre en la cara, son unos mitómanos profesionales, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Sumamente importante. Ahí entendemos cómo el aborto clandestino no se puede contabilizar porque es precisamente clandestino, no se puede contar, se están hinchando las cifras. En Uruguay el 2016-2017, que fue el año que más abortos se registró, que fueron alrededor de 10.000, no se llegó a los 30.000. ¿Se dan cuenta? Ya con años legaliza el aborto, nunca alcanzaron la cifra que al final estaban diciendo que era un tercio prácticamente, ¿no? Después de años legalizado el aborto. ¿Ya? Y además entendemos que lo que sí se puede contar son las muertes. Los muertos no se pueden esconder. El aborto clandestino no se puede contar. Las muertes por la mortalidad materna sí la tenemos. ¿Qué más dice Uruguay? El año de legalización del aborto, Uruguay había disminuido ya las muertes por aborto a 0. ¿De qué manera? Según el Ministerio de Salud de Uruguay, el 2012 las muertes maternas por aborto eran 0. ¿Qué hizo el país de Uruguay? Persecución al aborto clandestino. Una vez que se persiguió el aborto clandestino con mucha fuerza en Uruguay, las muertes por aborto rebajaron a 0. Ahí tenemos el mecanismo. ¿Qué se hace primero? Se persigue el aborto clandestino. Eso baja las muertes por aborto. Ok. Bueno, ¿qué pasa después de legalizado el aborto en Uruguay? Las muertes por aborto vuelven a aparecer. Vamos a ir a ver algunos datos más reales de Bolivia. ¿Qué se dice con respecto al aborto? Se dice que es una necesidad de las jóvenes y adolescentes. ¿Por qué? Porque tenemos una de las tasas de natalidad adolescente de las más grandes del continente. Tienen razón, una tasa muy alta. Pero ¿qué datos tenemos? Según el Ministerio de Salud, entre el 2003 y 2017, el embarazo adolescente disminuyó en un 61.2% gracias a algunas políticas de Estado. ¿Qué nos dicen estas mentirosas? Que el aborto, que la natalidad adolescente cada año sube y sube y sube y es un terrible problema, mientras el Ministerio de Salud dice que no, está disminuyendo esta cifra y no ha sido gracias a que el aborto esté legalizado. Vamos a ver la tendencia de natalidad de nuestro país. Desde el año 60 al año 2018, la tasa de natalidad ha bajado del 44 al 21.75. ¿Se dan cuenta la forma que tiene esta curva? Es totalmente decreciente. En Bolivia tenemos problemas de natalidad. Están naciendo muy pocos bolivianos. Y Bolivia es uno de los países más despoblados del mundo con respecto a su extensión geográfica. O sea, estamos con un país vacío, un país gigante sin gente que trabaje en su tierra, que produzca, que explote los recursos naturales. Es alarmante lo que está pasando en nuestro país con este respecto. ¿Qué tenemos de datos que dice la UNFPA? Para que entiendan la magnitud de nuestra crisis de natalidad. Entre el año 69 y el año 2018, y ojo, ¿qué pasa en los años 60? En los años 60 sale el informe Kissinger, se abre la ONU, podemos hablar más de eso en otra ocasión, pero empiezan los proyectos de control de natalidad. ¿Qué pasa entre el 69 y el 2018? La población que vive en las áreas rurales baja a la mitad. Se disminuye la población indígena a la mitad, del 60.5% al 30.5%. Están eliminando a nuestros indígenas con estas políticas de salud, en teoría sexuales y reproductivas. ¿Y qué? Y nos están diciendo que el aborto es una necesidad de los indígenas. Yo no entiendo qué tienen en la cabeza. Y es más, la Defensoría del Pueblo está trabajando de la mano con esta institución de las Naciones Unidas que se llama UNFPA, para desarrollar su proyecto de ley, para desarrollar sus estudios en conjunto con esta institución asesina que se llama IPAS. Es impresionante la cara de boludos que nos están viendo. Y vamos a avanzar y vamos a ver más cosas. Aquí tienen a las Bartolinas Isas, las representantes de los indígenas, pidiendo retomar el debate por el aborto, pidiendo y poniendo como bandera que las mujeres están en riesgo porque no tienen aborto legal.
Las mujeres en el campo están buscando tener a sus hijos. ¿Qué dice la Defensoría del Pueblo con respecto a esto también? Junto con las Bartolinas Sisas, sacan un pronunciamiento durante la pandemia para exponer que hay pueblos indígenas que están al borde de la extinción. Hay pueblos indígenas que están por terminarse, que tienen entre 100, 50 personas, comunidades que están en plena decadencia, y nos van a decir que lo que necesitan es abortar. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? No, de mi parte no. Bien, aquí tienen los cuadros de Uruguay. En este cuadro se ve cómo las muertes por aborto se habían disminuido en 2011 cuando se empieza a debatir la ley, y luego una vez legalizada empiezan a aumentar. ¿Qué datos tenemos de Uruguay para aprender de ellos? El 84% de los abortos son con uso de anticonceptivos. Es decir, que el 84% de los casos son casos en los que se intentó hacer un control con anticonceptivos, pero lastimosamente acabamos en un embarazo que terminó en un aborto. Solamente el 16% de los abortos fueron sin el uso de anticonceptivos. ¿Qué más aprendemos de Uruguay? El 99% de los casos de aborto son por voluntad propia de la mujer. ¿Y cuántos son los casos por violación? El 0.02%, y esto es un dato que se repite en todo el mundo, según el Instituto Guttmacher, que es abortista. El 0.02% de los casos de abortos legales en el mundo son por causal violación. Y es una ridiculez que nos quieran decir que vamos a legislar encima del 99% de los casos usando el 0.02%. Yo no digo que la violación esté bien y todo eso, no, la violación está muy mal, hay que perseguir al violador y tiene que haber penas fuertes para los violadores. Esta señora de Mujeres Creando, que hemos visto en el video de más arriba, estaba de acuerdo en que se hagan más suaves las condenas a los violadores. Yo no entiendo al sector feminista en ese sentido, pero ¿qué pasa? Que se embanderan las mujeres violadas y las violaciones como para, no sé, introducir la necesidad del aborto en una población, cuando lo único que se quiere es que haya estos 99 abortos por voluntad propia, que son un negocio. Les lanzo un dato curioso para que se diviertan un poco. La obesidad mata más mujeres que el aborto. Según la OMS, 2.8 millones de personas al año mueren por obesidad. El 60% serían mujeres, siendo más de 1,5 millones de mujeres muertas por obesidad al año en el mundo. Según el Instituto Guttmacher, mundialmente las muertes por aborto ascienden a 22.800 anuales, lo que significa que por cada mujer que muere por aborto morirían 70 por obesidad. Mientras tanto, ¿qué están haciendo los feminismos? Promoviendo el feminismo de gordas e invitándolas a hacer el activismo obeso y usar sus cuerpos como armas políticas. Ese mismo sector que dice que se está preocupando por las mujeres porque no tengan abortos inseguros y no se mueran abortando en un abortuario inseguro, están promoviendo que las mujeres sigan gordas para hacer armas políticas. ¿Dónde más hipocresía podemos encontrar? Cosas que no se dicen de nuestra coyuntura nacional. Emergencias de salud pública reales que tenemos. El cáncer de mama mata cada año 845 mujeres en Bolivia. El cáncer mata 845 mujeres en Bolivia. El cáncer de mama se lleva la vida de una mujer por día. Las hemorragias continúan siendo la principal causa de muerte materna. 4 a 5 mujeres mueren al día por cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es la principal causa de muerte de las mujeres. Yo no veo a las feministas marchando porque se reviertan estas situaciones de salud pública que en serio son urgentes. ¿Qué otra situación urgente tenemos de salud en Bolivia? Bolivia es el segundo país con la mortalidad neonatal más alta del continente. ¿Qué es la mortalidad neonatal? Que estamos hablando de muertes durante el puerperio, los primeros días de nacido, ¿ok? Es de 14.6 al año 2019. Somos el segundo país con la mortalidad neonatal más alta del continente después de Haití. ¿Cuántos niños mueren por falta de atención y por falta de educación de sus padres? 3.656 versus 43 muertes por aborto. ¿Se dan cuenta? O sea, es prácticamente 100 veces más que las muertes por aborto. Se están muriendo los bolivianos saliendo del quirófano, mujeres e infantes.
Esto es una urgencia de salud pública. Lo demás es mierda. ¿Qué les puedo decir? Volvemos más arriba. Vamos a entender un poquito cómo considera la salud sexual y reproductiva la OMS. Para que nadie nos mienta, los manuales de la propia OMS consideran que la salud sexual y reproductiva incorpora servicios de aborto seguro. La OMS promueve esto, la Organización Mundial de la Salud, una institución de la ONU, junto con UNFPA y todos sus subproductos. ¿Dónde empiezan estas cosas? La tercera Conferencia Mundial de la Población, organizada por la ONU, es la primera de carácter político, reservada a delegaciones gubernamentales. Estados Unidos ha conseguido esta modalidad y pretende que se apruebe un plan de acción que legitime desde la ONU la ofensiva anticonceptiva y el family planning, que de hecho ya ha puesto en marcha por su cuenta. Quien dirige la delegación de Estados Unidos es John Rockefeller III, que lleva varios años impulsando personalmente la implicación del gobierno federal en el control del crecimiento poblacional. Se encontrará, sin embargo, con un grupo considerable de países encabezados por China, Argelia, Brasil y Argentina, que mantienen una posición contraria a desarrollar políticas dirigidas a disminuir la tasa de incremento poblacional. Bolivia callada en este congreso, que sería el de Bucarest. Circula entre ellos el eslogan: el mejor contraconceptivo es el desarrollo económico. A favor se encuentran muchos países asiáticos, sobre todo el subcontinente indio. También es contraria la postura del Vaticano, el familismo y el antiabortismo, que con el tiempo han pretendido ser la fuente principal de oposición, en aquel momento un claro anacronismo. Increíble. Estamos hablando de que se está promoviendo desde los años 60, desde la ONU, el control poblacional de manera descarada y sin vergüenza con nuestros gobernantes, y a los gobernantes les importa un pomo. Aquí tiene un informe de la UNFPA sugiriendo que los servicios de salud sexual y reproductiva son sumamente vitales durante la pandemia y que deberían priorizarse los servicios de aborto. Luego tenemos a la canciller de nuestro país, este año, el 10 de mayo, firmando con 60 países una declaración conjunta para promover el aborto en medio de la pandemia y asegurar su acceso. ¿Cuál ha sido una de las instituciones médicas que no ha parado ni un solo minuto una vez empezada la pandemia? Sí es Bolivia. Sí es Bolivia, ha trabajado desde el primer día de pandemia y no ha dejado de trabajar. ¿Qué pasó después? Curiosamente, el Banco Mundial desembolsa 170 millones a Bolivia para la respuesta a la emergencia del COVID-19. ¿Se imaginan? Y así es el chantaje. El chantaje viene de parte de la ONU diciéndonos, bueno, ustedes acepten el aborto y nosotros les mandamos plata. Así de fácil funcionan las cosas. La ONU siempre ha estado metida en esto. El año 2014, la ONU en el debate sobre el aborto, sobre el Código Penal. Aquí está la ONU siempre interviniendo. ¿Desde dónde? Desde sus objetivos de desarrollo sostenible. Algunas curiosidades. Aquí tienen las señoras por la vida de las mujeres con sus misoprostoles de alacitas. Misoprostol, abundancia para todas. ¡Qué lindo! O sea, el abortar es abundancia, ¿no? Es un sinónimo de abundancia, yo no entiendo eso. Cosas interesantes de Argentina, este es el feto tuquero, un aparatito para fumar marihuana. Esta fotito seguro la han visto, la niña que aplasta al bebé con el pie, adoctrinamiento sistemático. El establishment del aborto, todo el mundo te va a aplaudir si eres abortista, las ONGs, el gobierno, la ONU, los periodistas, pero si eres pro vida nadie te va a aplaudir. ¿Cuál es la prueba de esto? Aquí tienen a Miley Cyrus viéndose un pastel que dice que el aborto es salud. Facebook reconoce que censura anuncios pro vida durante el referéndum sobre aborto en Irlanda. Bueno, seguimos. Aquí tienen a Mon Laferte en la premiación de los Grammy, portando un pañuelo verde con el mensaje: en Chile torturan, violan y matan, como que suponiendo que el pañuelo verde va a solucionar la tortura y la violación. ¿Qué pasó en Argentina? Hemos visto en la anterior diapositiva, en las anteriores diapositivas, cómo el 8 de agosto se tumba a un aparato millonario internacional. Esta es una prueba. La tapa del New York Times diciéndole a los legisladores de Argentina que el mundo los está mirando. Y la percha como un significado del aborto clandestino. Aquí tienen el logo de Amnistía Internacional. ¿Quiénes son los de Amnistía Internacional? Una parte operativa, una ONG operativa de la Open Society de George Soros. Segundito, por favor.
Aquí tienen a Margaret Sanger, la fundadora de IPPF, que al principio se llamaba Liga de Control de la Natalidad. Le pusieron un nombre más amable, más amigable, posterior a eso, porque, bueno, muchos países estaban muy en desacuerdo con esto. Espera un segundito, voy a tomar un poquito de agua. Ya de la botella le estaba metiendo. Estaba en una reunión con Santa Cruz antes y estaba con la garganta un poquito desgastada. Muy bien. ¿Qué dice Margaret Sanger? El control de natalidad es nada más ni nada menos que una ayuda para aligerar en algo el problema de los menos aptos y evitar su descendencia. Muy nazi, ¿no? Suena nazi. Queremos eliminar el problema de los menos aptos, los pobres, los negros, los latinos, los migrantes. Si hemos de hacer progresos raciales, este avance para la mujer debe preceder la paternidad de cada una de ellas. Entonces, y solo entonces, puede que la madre deje de ser una incubadora y se convierta en una madre de hecho. Entonces, y solo ella, podrá transmitir a sus hijos las cualidades que hacen fuertes a los individuos y de manera colectiva una raza mejor. Ahí la tienen a la fundadora de IPPF. Por último, bueno, All Lives Matter. Unos datitos adicionales que tengo por acá. Aquí tienen una campaña del gobierno anterior y anterior, o sea, estoy hablando del gobierno de Evo Morales, en el cual se lanzó esta campaña desde el Estado que se llama Hagamos un Pacto, Vivamos sin Violencia. Muy linda la consigna. ¿Quién quiere violencia? Yo creo que nadie quiere violencia. Pero a través de este tipo de consignas se estaba queriendo meter la legalización del aborto. Y estábamos protestando mucho contra Yanine Áñez porque vivía cargando el pin de Hagamos un Pacto, ¿no? Y nos van a meter, y nos quieren meter el aborto por medio de la violencia, o sea, por medio del discurso de que la violencia es un problema y el aborto sería para solucionar la violencia. Si quieres solucionar la violencia, tienes que perseguir la violencia y sus causas. Si quieres reducir la mortalidad materna, tienes que perseguir al aborto clandestino. Pero no, esta gente piensa que el aborto es la solución para todo, para la violencia, para las muertes por aborto y para todo. O sea, no tienen cabeza, son unos idiotas. Totalmente impresentables. Datos interesantes, Ciudad de México, datos interesantes, Uruguay. ¿Qué tenemos? El aborto no tendría que subir. Lo ideal es que el aborto disminuya, ¿no? La legalización del aborto, bueno, y en esto coincidimos con varias feministas que gracias a Dios algo piensan, ¿no? El aborto no tiene que reproducirse. Incluso para las feministas el aborto tendría que reducir cada año. Pero ¿qué es lo que nosotros nos vamos a encontrar? El aborto legal siempre reproduce el aborto, siempre aumenta las cifras, ¿ya? Aquí tienen el caso de México. Si bien en México es verdad, pueden ver aquí el año 2018 había 10.137 abortos, el año 2019 había menos, hubo 9.480. Pero no significa que el aborto ha disminuido durante esa época, durante este tiempo. Les voy a decir por qué. Porque el aborto depende de una tasa que se saca con los nacidos vivos. Si se dan cuenta, el año de legalización del aborto, la natalidad en México era más alta, porque teníamos una tasa de 63.35 abortos por nacido vivo. Entonces, ¿cuántos nacidos vivos había en México? 160,000, el año 2008, el año de la legalización del aborto. ¿Qué pasa el año 2019, el año en el que baja la cantidad de abortos? Tenemos 104,445. La natalidad en México, en Ciudad de México, ha bajado una vez legalizado el aborto, casi en razón de 50,000. Entonces, si tú sacas la tasa del primer año es 63.35, va subiendo, el año 2014 se estabiliza más o menos por 100 cada nacido vivo, pero vemos que después esa tasa va bajando, 92, 89, 93, 97, y al final, en 2019, tenemos la tasa del primer año que era 90. El aborto legal nunca va a disminuir el aborto. Siempre es una promoción del mismo. Y esta tasa del 90.77 es una muestra, porque el aborto legal nunca devuelve ¿cómo se dice esto?
nunca devuelve a la normalidad, para empezar, el tema de la población, el tema del desarrollo de la población. La natalidad siempre va a quedar afectada, las tasas de natalidad, y la tasa de aborto nunca va a volver a la del primer año. Jamás. En México la tasa de aborto jamás va a volver a ser la del primer año. Jamás. Pasa lo mismo en Uruguay. En Uruguay vemos cómo la natalidad va bajando, los abortos van subiendo. El 2019 la cantidad de abortos disminuye, efectivamente, de 10.711 a 10.227, ¿ya? En el periodo de un año. Esa es la disminución. Serían 484 abortos menos entre 2018 y 2019. Pero ¿qué nos encontramos? Que la tasa de abortos sí sigue subiendo, de 267 a 273. Aunque haya menos abortos de un año al otro, la tasa es mayor. ¿Se dan cuenta? Y el aumento en la tasa ha sido del 6.25. Porcentualmente, el 2.29%. Ahí tienen unas trampitas de esta gente. Estoy viendo si tengo un datito más que nos puede interesar. El informe de la ONU que vimos al principio, perdón, de la UNFPA, en el que estábamos hablando de que se había disminuido la población a la mitad, ahí la tienen en pantalla. Esto es un fragmento del mismo documento. ¿Qué dice? De gobernar es poblar, a gobernar es planificar la familia y controlar la sobrepoblación. O sea, nos están diciendo que en Bolivia quieren controlar la natalidad para evitar la sobrepoblación, cuando Bolivia es el país menos poblado del planeta. O sea, nos están queriendo ver la cara de opas. Realmente, o sea, piensan que la gente aquí nunca va a reclamar ni va a decir nada con respecto a esto. Estos datos ya no son tan relevantes, ¿no? La esperanza de vida de las mujeres es lo último que tenía aquí, y esto va a tomar un tiempo que lo expongamos. Es el desarrollo de las actividades de la UNFPA en Bolivia, ¿no? El año 68 es la primera Conferencia Internacional de los Derechos Humanos, sale el Pacto de San José de Costa Rica el 69, se hace la tercera conferencia de población, que es la de Bucarest, la que les he leído más arriba. El año 72 empieza a operar la UNFPA en Bolivia. El año 69 es el año en el que sale el documental Yaguarmaicu, Sangre de Cóndores, en el cual se expone cómo el gobierno de los Estados Unidos manda a sus cuerpos de paz para esterilizar a indígenas en Bolivia y en Perú. Y así va avanzando. Llegamos al 2018, como les dije, con la mitad de la población indígena. Y hay un montón de hitos que están en este mismo documento, que es de la UNFPA. Y es un poquito moroso de desarrollar, así que para no llenarnos de mucha más información, nos vamos a quedar aquí. Entonces, si han desarrollado preguntas a lo largo de la exposición, si quieren conversar algunos puntos o cualquier cosa, este es el momento. A ver, si bien se comprende todos los datos que has presentado ahora, y se puede todavía analizar, buscar aún más investigación respecto a lo que puede suceder en Bolivia y también con referencia a los otros países. En el escenario político y social que estamos viviendo ahora, específicamente, ¿dónde tuviera que ser la pelea, aparte de la desinformación que decían? ¿Dónde sería el lugar, el escenario de pelea, no? Esa es mi pregunta. Perfecto. Estamos enfrentándonos, por medio de la comunicación, a un escenario legislativo, ¿no? Estamos viendo cómo está desarrollándose un proyecto de ley de aborto, cómo se está desarrollando un proyecto de ley de objeción de conciencia. Nos han dicho que el próximo año, y eso salió en las noticias, hay la posibilidad de que se reformule otra vez el Código Penal. Podemos pensar lo peor y anticiparnos a lo peor. Es muy posible que quieran sacar totalmente el aborto y hacerlo legal, con el nuevo proyecto de Código Penal. Entonces,
tenemos una batalla en el ámbito legislativo. Y una forma es oponernos a estas cosas de manera muy contundente, ¿no? Tenemos que movilizar mucha gente, tenemos que informar muchísimo, por eso ahí está la comunicación. Si la gente está informada, la gente va a salir a las calles. ¿Ustedes creen que los indígenas van a apoyar a las Bartolinas Sisas si saben esto que les he contado? Ni queriendo. Y además que ellos saben, porque en sus pueblos, cada semana va gente de instituciones internacionales a meterles el aborto como una solución. O sea, los están adoctrinando y ellos saben. Yo creo que hay mucha incomodidad con respecto a esto, ¿no? Incluso hay esterilización, ¿no? Esas son cosas que, bueno, no sabemos a ciencia cierta, pero hay muchos testimonios, ¿no? De mujeres indígenas que tienen 4 o 5 hijos y los que vienen de la UNFPA, de Médicos del Mundo, de Medistops, les ponen una vacunita con vitaminas, en teoría, y al final no pueden tener más hijos, ¿no? Entonces, son cosas que están pasando. Entonces, la primera forma de oponernos es en el ámbito legislativo a todas las leyes pro muerte, ¿no? A todas las leyes que promuevan muerte. Pero también el otro lado de la legislación es el ámbito propositivo. Y tenemos que insertar proyectos de ley que defiendan la vida de la madre, que defiendan la vida del niño, que defiendan el embarazo no planificado, que trabajen con las madres adolescentes, que se trabaje en educación, pero de la buena, como les decía al principio. Eso también sale desde las leyes de nuestro país, de educación. Tenemos que trabajar en el sistema de adopción, necesitamos leyes de promoción del sistema de adopción. Da pena en Bolivia. ¿Cuándo han visto ustedes la última vez un spot en televisión que promocione la adopción? Eso no se promueve. Pero sí se promueve el feminismo, sí se promueve el aborto con plata del Estado boliviano. Y el sistema de orfandad debería ser uno de los mejores cuidados y más bien financiados, porque estamos hablando de vidas de bolivianos muy dignas. En los orfanatos deberíamos tener la mejor educación, la mejor alimentación, la mejor infraestructura, los mejores cuidadores, los mejores profesores, los mejores tutores, ¿me entienden? Y obviamente se tiene que promocionar la adopción. Estamos hablando de niños bolivianos que tienen toda la dignidad y deberían recibir eso. Y eso no está pasando. Tenemos que promocionar también la adopción y también sacar leyes de adopción, agilizar los procesos de adopción y que sean lo más responsables posibles. Entonces, esa sería la respuesta. Estamos hablando de la comunicación y eso va a incidir en el área legal. Tenemos que oponernos a las leyes de muerte y promocionar leyes de vida, ¿no? Y el próximo año, Dios mediante, vamos a estar ingresando en el Parlamento varias leyes pro vida a través de nuestros parlamentarios pro vida que están formando una bancada. Entonces estamos en un tiempo que si bien tiene muchas oscuridades, tiene mucha esperanza. Ok, gracias. Ignacio, no sé si tienes alguna pregunta. Carlos, ya para terminar entonces, lo que va a suceder en Argentina es una oportunidad para tal vez poner en el escenario también la discusión del aborto acá en Bolivia. ¿Nos conviene? ¿No nos conviene? Más allá de la decisión que tomen los parlamentarios argentinos, que creo que va a ser en contra de nuestra causa, ¿no? ¿Cómo están observando esto desde el ámbito comunicativo que es donde yo trabajo? Creo que tal vez se puede aprovechar, ¿no?, esto para implementar la discusión ya en los medios de comunicación y de alguna manera darle a conocer a la gente, ¿no?, que lo que está sucediendo es algo serio y que en Bolivia no estamos lejos. Mira, Argentina ha dado muchas luces y ha liderado mucho el movimiento pro vida en Latinoamérica. De hecho, todo el movimiento de los pañuelos celestes y la ola celeste y la nueva generación pro vida se la debemos por mucho a Argentina. En Latinoamérica se ha prácticamente difundido que el color pro vida es el celeste. El pañuelo celeste es el símbolo más importante de la lucha pro vida. No tiene ningún color político, ningún partido, nada. Solamente el celeste representa a la lucha pro vida. Me parece excelente, me parece muy bien. Ahora, si en Argentina cae, o sea, el movimiento pro vida, bueno, no cae el movimiento, porque el movimiento no va a caer, si no se legalizara el aborto y se legalizara su proyecto de ley y todo el asunto, tendría un impacto en Latinoamérica. Pero yo creo que el impacto sería muy diferente al que esperamos. No nos va a desmotivar, de hecho va a fortalecer al movimiento pro vida en el resto de Latinoamérica, ¿no? Si en Argentina se legalizara, pasaría eso, y en la Argentina también el movimiento pro vida se vuelve loco, ¿no? O sea, no habría una pérdida en ese sentido. Lo que esperamos es que gane la vida otra vez. La verdad es que
hay una fuerte tensión, pero creo que tenemos todavía las cosas a nuestro favor allá. Pero bueno, yéndonos a lo que es Bolivia, Bolivia tiene sus propios problemas y sus propias y muchas particularidades por la diversidad cultural, ¿no? Entonces tenemos que aprender a desarrollar mucha información desde nuestra realidad nacional, ¿no? Hemos apoyado muchísimo de nuestro discurso en la realidad argentina, pero necesitamos aterrizar esas cosas en nuestro contexto cultural, social y todo. Entonces, esta exposición tenía de cierta manera ese fin, aterrizar un poquito tanta información que hemos recibido, digamos, de las luchas pro vida de otros países a nuestra relación, a nuestra realidad y situación nacional. Entonces, creo que es hora de que nos dediquemos a ver nuestros propios problemas, ¿no? Por sobre todo. Y el caso de Argentina siempre va a ser un motor, siempre va a ser algo positivo. Pero también podemos empezar a fijar nuestros ojos en otros países. México tiene un movimiento pro vida grande y pujante que también merece nuestra atención. Lo mismo que Colombia. Colombia está dándole muy fuerte al tema. El Perú, Brasil, Chile. Es decir, tenemos mucho más de dónde nutrirnos, ya que solamente la Argentina. Yo ojalá podría pensar que en unos años o meses también otros países se estén nutriendo de nosotros, ¿no? Entonces, creo que eso.